Bueno, Luis, nos estabas hablando de este espacio, la ciudad, cómo nos apropiamos de él, cómo hay que entenderlo desde muchos contextos. La escultura, el edificio, todo lo que sucede no Así es es. accidentado, sino es una construcción social y González Lobo da Exacto, o estos sea, entendidos. parte de la lectura viene obviamente, de mi querido Carlos, pero es cierto, como bien ha dicho Luis Ignacio y Jorge, es una lectura que hemos aprendido, sobre todo a finales del siglo XX, que no podemos seguir viendo pedacitos o a través de una supuesta especialidad, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces los historiadores hacen su narración separado de la estructura urbana y los historiadores de arte hablan de esto. No, hay que ver toda una línea, porque como decía también Jorge, íbamos hablando que hay una razón en Reforma, pero también hay marcadores de Tolsá como arquitecto, gran innovador, no solo con su escultura, el Palacio de Minería, pero también el hoy Museo de San Carlos es una obra maestra que nuevamente la acotamos no como un marcador urbano, no como esta historia continua, y que la ciudad está para leerse desde muchas perspectivas, pero sin olvidar una condición de sus momentos históricos. Y es ahí donde podemos ganar o perder, en el sentido de destrozar o no destrozar. ¿Por qué? Porque habrá malas intervenciones, habrá muy buenas, pero aún en su conjunto pueden sobrevivir. Y esa es la gran enseñanza de acercarnos al caballito desde esta otra perspectiva. Tiene un valor para cada ciudadano. Exacto. Porque la ciudad no es de unos cuantos, es de los habitantes. Exacto. Que eso sería la lección de mi querido Carlos. Ay, qué bonito, gracias. Bueno, Luis Ignacio, nos decías, cuando esta escultura se proyecta, ¿qué México era? Un México que no existía, lo que existía era un virreinato. Y un virreinato, para todos aquellos que tienen un pobre vocabulario, no es una colonia. Un virreinato tiene toda la dignidad de lo que era la estructura de gobierno del enorme, casi infinito imperio español. Ya en su último tramo con los Borbones. Pero el virreinato, digamos, es solo inferior al rey. Forma parte, tiene su propio Consejo de Estado, tiene una presencia en los temas de la corona, no es, digamos, una posesión en el extremo oriente del imperialismo holandés o en las Antillas del imperialismo británico. Aquí hay una idea mucho más articulada de esto. Y luego nosotros, ignorantes, nos olvidamos que nosotros somos en parte el extremo oriente. Entonces, cuando hablamos mal hablamos de la nao de China, que es el galeón de Manila, Filipinas forma parte del gobierno de la Nueva España. Ese es el tamaño que tiene esto para la propia corona. Entonces, banalizarlo, disminuirlo, pues es realmente absurdo. Entonces, esta pieza es una pieza en conmemoración de la muerte de Carlos III. De repente ya se dan cuenta, pues que no, que para qué le honramos al muerto. Mejor, ¿no? Al que sí. El muerto al hoyo y el vivo al bollo, ¿no? Entonces, bueno, Viva el rey. Vamos con Carlos IV. Y entonces se hace todo el tema y lo hace un cuñado del primer ministro de la España del 19, ¿no? Que es el marqués de Branciforte, que es un siciliano que ni siquiera habla español, y que, bueno, él es el hermano de la esposa de Godoy, ¿no? Y Godoy, entre otras cosas, bueno, pues es el amante de la reina, de María Luisa de Parma, que es prima hermana de Carlos IV, con quien tienen entre los tres, en un prodigio de colaboración de cama, 24 hijos, de los cuales 19 ciertos sabemos que son de Godoy, que no son del rey. Y todo esto gracias a esta enjundia y a esta ninfomanía de María Luisa de Parma.
Entonces, bueno, nosotros venimos de allí, de esa condición del virreinato. Un virreinato que siempre es peculiar, desde el principio. Esa es la gracia de ese gran interlocutor de Sor Juana, que es Carlos de Sigüenza y Góngora, que escribe una obra magistral, que es Teatro de las Virtudes Políticas. Y entonces él lo que hace es reseñarnos la gracia de cada uno de los emperadores aztecas. Y encontrar ahí una serie de prefiguraciones que hacen innecesario el dominio español de ese tamaño. Entonces siempre tenemos una fuerza simbólica de estos pasados, que son muchos. No nada más es el mexica, sino son muchos. Hay diversidad. Y lo hay también en la corona española. Y esto es lo que se muestra con todos estos. Entonces la maravilla es que esta pieza surge en el mundo monárquico, después intenta ser destruida, fundida para hacer moneda y para hacer munición por Guadalupe Victoria, que es un presidente, el primer presidente de México independiente, y que es un liberal consumado. Y la gracia es que el ministro del Interior y del Exterior, que es Luc Salamán, que es un conservador que no tiene remedio, es el que va a salvar al caballito. Porque es una obra de arte, porque es un símbolo ya de esa mexicanidad naciente. Y porque nadie lo identifica como un apéndice de los Borbón. Y después va a venir Mariano Arista, que es otro liberal, y lo vuelve a sacar. Y es la historia de siempre. Entonces, ¿qué pasa? Es intocable el caballito, porque el caballito, como animal potente, se le impuso al jinete, que es un pobre diablo. Y entonces la sociedad toda, la virreinal, la del México independiente, la de los ires y venires de conservadores y liberales, federalistas y centralistas, la de la Revolución Mexicana, la del Porfiriato, es en favor del caballito. Por eso le pusimos así el libro. Y si se dan cuenta, no hay ninguna mención grandilocuente sobre Carlos Castro, ¿no? Más bien nos cebamos un poquitín en él, ¿no? Entonces, lo que hace Carlos González Lobo, lo que hace Jorge González Aragón, lo que hace Luis García Galeano, y lo que va a hacer documentalmente Rodrigo Rivero Lake, y que lo va a hacer, obviamente, Sergio Saldívar también, es recordarnos la pertinencia de esta urdimbre, de esta trama. Es un tejido de una altísima complejidad, donde las propias señas de identidad de la pieza como tal se diluyen en favor de un proyecto, de una ilusión de espacio público. Eso es lo que es el caballito, y por eso lo debemos de defender a costa de cualquier pretexto de intervención o funcionario, ¿no? Entonces, ¿por qué hicimos el libro? Pues imagínate, en defensa del caballito después del ultraje que había recibido con un baño de ácido nítrico. A ver, cuéntanos de ese baño de ácido nítrico que recibió el caballito. ¿Sabes bueno, eso? yo creo que esa parte la conoce muy bien Luis Ignacio Sáenz, porque además ha llevado una muy buena relación con la jefa que se encargó de hacer todo este proceso magnífico y que quedó una pieza espléndida después de su restauración. Está bien bonita ahorita, ¿eh? Sí. Yo creo que quedó muy bien, y además, paradójicamente, no hay mal que por bien no venga, como dice el refrán. Gracias a este ataque y a la necesidad de intervención de conservación, porque recordemos que una cosa es restaurar y otra cosa es conservar, y yo creo que la tesis dominante desde hace 100 años en México es en favor de conservar, no tanto de hacer pastiches y de reconstruir y demás, aunque también se nos hace. Pero en este caso, digamos, después de una extraña distancia del Instituto Nacional de Antropología e Historia de la tropelía que venía cometiendo el fideicomiso del Centro Histórico en la época de Miguel Ángel Mancera, ¿no? Finalmente vuelve a la casa que le corresponde, que es el INA, a ser atendido. Y eso nos permite ver que no es una fundición de un solo golpe, sino que es un ensamblaje. Es una pieza que se funde por separado y se ensambla. Por eso también tiene todos estos adornos, que son los arneses, que son medallones, que son, ahora sí que casi pasos de gato, como en el teatro, para ir armando el rompecabezas de la pieza y que quede en su punto. Y nos damos cuenta que tampoco es que se haya llevado como tal la pátina, lo que hace se lleva el bronce. Lo que nosotros veíamos era una pieza sucia, por eso demandaba intervención.
pero originalmente la pieza no está patinada con ácidos, la pieza está pintada. Esa es otra cosa que también nos permite conocer la macabra intervención y violentación que sufre esta pieza, ¿no? De modo que es muy interesante. Entonces, Liliana Yorguli, que está al frente de la Coordinación Nacional de Restauración de Bienes Culturales en aquella época en el RINA, hace un equipo fantástico, ¿no? Que lo toman en serio, conocen muy bien la pieza, y entrevistan a tirios y troyanos. Entonces ahí entrevistan a Jaime Cama Villafranca, que es el principal restaurador que hay en México. Obviamente entrevistan a Sergio Saldívar Guerra, a todos los que tienen algo que decir. Y entonces hacen el proyecto de intervención y lo van sanando poco a poco. Y el trabajo que se logra es realmente fantástico. He de decirles que en el interés del gobierno de entonces y posteriores, es que cayera un velo que ocultase y silenciase todo lo que le había pasado al caballito. Entonces, que nosotros hiciéramos este libro, que no lo hicimos desde el escándalo, pasamos y analizamos algo, pero tampoco nos cebamos en eso, porque nos parece que el caballito es más grande que sus problemas, y sobre todo su relación con la mancha urbana. Pero sí les puedo decir un poco de manera no muy prudente, que ahora ha tenido tanto éxito este libro y ha sonado tanto que por fin, ¿no?, los estudios que sí se hicieron en el INAH con la gente que intervino en la conservación, por fin quieren que se publiquen, ¿no? Y hay el interés de que participáramos nosotros en una suerte como de edición como convergente. Esto es algo que yo con Luis López Morton, que es el patrocinador de este libro y de este sello editorial que se llama Pluma y Martillo, empezaremos a cavilar a partir del jueves que tenemos una reunión. Lo cual tiene también esa gracia. Cuando se hace el trabajo bien, sin ganas de ofender a nadie, sino con el ánimo pulcro de estudiar la significación de un marcador urbano, las cosas empiezan a ocurrir. Y entonces yo celebro que bueno que fuimos nosotros, más Manuel Marín, que hizo un construible, más todos los que han participado en esto, Guillermo el Castillo, que es el diseñador, quienes hemos estado involucrados en este renacer del caballito a los ojos de la opinión pública, porque ya no lo veían, ya se había vuelto invisible. La gente pasaba por la calle Tacuba sin darse cuenta que en contados lugares de Europa hay un tramo de calle de esa belleza. Entre Silvio Conti y Manuel Tolsá, en ese gozne que es el propio caballo de Tolsá, no tienen vergüenza, es de una belleza deslumbrante, ¿no? De modo que tenemos mucho que orgullecernos de nuestra ciudad si nos tomamos la molestia de preservarla, de defenderla y de estudiarla sobre todo. Claro. Oye, me decías en otro momento que hay otras esculturas que así como esta ya nadie la veía, hay otras en la ciudad que son marcadores que se han hecho en un momento significativo y que se van borrando por estos caprichos que hay de, pues mándalas para allá, tráetelas para acá, ¿no? Bueno, como es el caso. Incluso piezas muy recientes por caprichos de conservación, donde es más, a algunos de los promotores involucrados en la iniciativa, como es la Ruta de la Amistad en el marco de la 19ª Olimpiada celebrada en México 68, se les olvida que ese recorrido escultórico es un recorrido lineal de varios kilómetros que está diseñado para verse en el movimiento de los vehículos. No es para pararse e intentar ver la pieza de Herbert Bayer, pues no hay manera de ver una pieza de 27 y era metros. Para unir. ¿No? Era para unir urbanamente, ¿no? Desde, digamos, donde vuelve a ampliarse el periférico, que es en San Jerónimo, con estas dos piezas palomas, ¿no?, que son símbolos de la paz de Ángela Gurría, ¿no? Hasta hasta Cuemanco, y teniendo luego como algunos requiebros, porque hay 3 piezas que no forman parte de la invitación a los gobiernos, sino es invitación directa a escultores, que en algún caso son arquitectos, ¿no? Entonces, así es como se invita a Alexander Calder,
Así es. Él no representa a Estados Unidos, se representa a sí mismo. Así es. Y con el sol rojo, ¿no? Todo el mundo cree que es una escultura de estos desgraciados de Televisa. No. No, es una pieza que viene a darle sentido a esa zona de A la la plaza ciudad, de acceso. a la vestibulación de masas de millones de gente que han pasado por allí. Otro es esta constelación de la Osa Mayor de Matías Geritz, Así es. en claro homenaje a la mejor escultura de Félix Candela, que es el Palacio de los Deportes, con esa coraza quelónica como si fuese de una Preciosa. tortuga marina, en cobre, ¿no? Y finalmente, recuerden que la gesta olímpica siempre se cierra con la competencia del maratón. Ajá. Y entonces, este alfa y omega de iniciar y terminar la competencia en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, que además tiene el escudo emblemático, ese medallón precioso de Diego Rivera, y es de lo mejor de la arquitectura de la época de la primera mitad de los 50. Allí hay un marcador urbano extraordinario que es el corredor, que es de Germán Cueta, el más importante escultor que ha habido en México desde el siglo XX y hasta la actualidad. De modo que sí, cuando por razones de conservación los mueven a estos monumentos, a estas piezas, y los relocalizan, por ejemplo, Ahí en donde este esté trébol planito. de Insurgentes con sí, periférico, es periférico. una imbecilidad, porque entonces Los los sumergen, aglomeran, sí. se pierde el sentido de ruta y ya no los podemos leer, porque los vemos desde arriba y los Sí. vemos de costado y los vemos a medias. Entonces sufren todas las piezas que están ahí congregadas. Ahí tenemos claramente un error donde participó el propio Ramírez Vázquez, que había, él y Matías Geritz sabían un poco cómo coordinó este proyecto en origen. Entonces es muy triste cómo los grandes personajes de la arquitectura en México, como Ramírez Vázquez, no son capaces de reconocer que están seniles y que ya no están para hincarle el diente a la ciudad, menos las autoridades que los involucran y hacen esa barbaridad. Y luego todavía esta sociedad ignorante les festeja que bueno, que los resanaron y los volvieron a pintar. Entonces, no entendemos qué fue esa obra. Pero les pongo otro ejemplo. Cuando ya tenemos el Caballito y ya tenemos a Colón, pues evidentemente eso está demasiado hispanófilo, demasiado europeizante, y esa visión de Occidente no le llena el ánimo ni el alma a Porfirio Díaz. Y entonces Porfirio Díaz con la ciudad piensan qué hacer. Y entonces, como en la Feria Universal de París de 1889 ya no hubo oportunidad de que los indios verdes, que son los Huitlatoque, Ahuizotl y Ixcoatl, el cuarto y el octavo, participen en la capital de Francia, bueno, decide localizarlo enfrentando al Caballito, enfrentando al Borbón. Tenemos dos magníficos gobernantes del imperio mexica, ¿no? Pero ¿qué pasa? La sociedad mexicana, que es racista, que es clasista, que es sexista, lo ha sido siempre. Y entonces les dicen, pero ¿cómo es posible que pongan a estos pinches indios aquí? Eso no puede ser, hay que quitarlo. Y gana la buena sociedad entonces, europeizante e hispanófila, y entonces los exilian a estos pobres al Canal de la Viga, allá para que no lo vean ahí. Y luego tampoco ahí los quieren, los propios lugareños, que son tan indios como los retratados, no se sienten representados por ellos. Ellos quieren ser representados por Cortés, por Colón, por alguien más. Entonces lo sacan de ahí y dicen, bueno, hay que mandarlo a Finisterre, ¿no? Y entonces lo mandan al fin del mundo y los mandan allá a la salida a Pachuca, que yo creo que no hay cosa más dramática que a uno lo manden por allá, ¿no? Pues eso no fue suficiente. Después llegan estos personajes del Estado de México, que no tienen llenadera alguna, como diría mi tía Concha, y hacen un parque del Bicentenario. Entonces, con el cuento de la conservación y de la restauración, una vez más, los quitan de la calle y los meten dentro del parque. Entonces, hoy no los ve nadie. Entonces, en vez de andar molestando con que si quitan o no a Colón, lo que deberían de hacer, según yo, es estas piezas de Alejandro Casarín, que son prodigiosas,
reinstalarlas en el Paseo de la Reforma, Donde porque tenía ahí su no estorban sentido. a nadie, porque ahí surgieron. Ujú. Esa es su matriz, ese es su sentido. Ahí deberían de estar. Y ese sí Sí. me parece que es una afirmación Proyecto. trascendente de una mexicanidad bien entendida, ¿no? Claro, ahora más bien la gente ubica como la estación del metro, Así Exacto. es, ¿no? así es, Indios Verdes. así es. Pero nadie sabe quiénes son los indios No. verdes. No, Ni por qué porque son verdes. indios y porque son verdes. No tiene la Y menor porque idea. se llama la estación del metro. Porque imagino ya ni los ves cuando Y ya- llegas y a la ya- estación ya del los metro. Pero Ya aquí no hay. también, estando aquí contigo, es mostrar cómo el trabajo de investigación debe estar metido y En dialogando cosas, claro. para, como dice Luis Ignacio, poder difundir un conocimiento que sirva para debatir, para dialogar con la ciudad, porque obviamente hay más historias que el simple hecho artístico. Ujú. Yo nada más diré, cuando tú juntas todas las esculturas en 2 loops, lo único que generaste es que no se ve ninguna. No, pues no. Es No, peor no, que y ahí- esquizofrénico. Sí, sí. Claro, hay una confusión brutal. Yo te diría que este es un problema muy serio porque desconocemos el fuste, la importancia, el significado de estas piezas, la trascendencia que tienen en relación con nosotros. Entonces tendríamos que ser como mucho más cuidadosos. Y en efecto, no es de que el historiador les venga a qué decir a las autoridades, sino que las autoridades reconozcan que en aquellos sitios donde las ciudades son bien conservadas y defendidas, Ujú. las autoridades no tienen vela en el entierro, no tienen Así voz es. ni voto para determinar qué se hace en el espacio público en esta materia. Eso es en Francia, eso es en muchas capitales europeas, eso es en el remoto y lejano oriente. Entonces, ¿por qué empeñarnos en que Aquí aquí todo la el jefa mundo- de gobierno o el presidente de la República o el alcalde de Cuauhtémoc hagan lo que se les dé en gana? Eso me parece atroz. Pero yo creo que Sí. con charlas como esto y afortunadamente han estado en muchos espacios, la gente puede reflexionar sobre eso. Estos monumentos son nuestros, representan parte de nuestra historia o de la historia de la ciudad. Y si vienen de fuera, es conocer cómo se vive dentro de la ciudad, cómo se compone, qué le dio sentido en diferentes momentos, ¿no? Y el quitarlo y ponerlo, lo que quieren es borrar la historia. Claro, que Pero eso es muchas veces se gravísimo. llenan la boca diciendo nuestra historia, pero en realidad se hace todo en contra, ¿no? Así es. Sí, Pues a mí dime, me Jorge. gustaría también añadir que este libro, como una documentación de esta escultura tan importante, es fundamental hacerla en muchos ámbitos, así como también en los temas de la ciudad, que ya mencionó Luis Ignacio, los 2 Luises, para hacerlo más breve. El bueno y el malo. El bueno y el malo, Cada quien efectivamente. decide. Entonces, Ustedes se ponen el saco que les da. no es solamente una cuestión de reflexión histórica, ni una cuestión, además, hecha con mucha sapiencia. Bueno, aquí ya sabemos quién es el gran texto inicial, pero también es poder intervenir la ciudad con los elementos necesarios que articulen y que documenten también para las comunidades, como dice Luis Ignacio, el destino de esas propios edificios, de esas propias calles y de esa funcionalidad que a veces pensamos que con un doble piso ya con eso se resolvió y lo que hacemos es trasladar el problema A otra de parte, 300 metros más adelante. Entonces, eso sí me parece muy importante señalarlo porque, por ejemplo, Luis García Galeano hizo un ejercicio de la elipse, pero ahora colocada en el lugar donde está el caballito, que si bien no se va a hacer ese movimiento del caballito probablemente, pero sirve como un ejercicio de docencia muy importante Claro. para que los estudiantes conozcan cómo se modula, cuáles son esos referentes que permiten ubicar una elipse, cómo se traza y por qué se traza de esa manera y cuál podría ser una de las orientaciones más efectivas. Y al igual con muchas de las avenidas, que algunas de ellas quedan abandonadas y no hay esa esa integración que es tan importante entre las diferentes partes de la ciudad, precisamente debido a esos clasismos, a esos racismos,
y a esas marginalidades que existen en muchas partes de la ciudad. Ay, qué lindo. Pues ya nos vamos a tener que ir, pero ¿sabes qué, Luis Ignacio? Quiero aprovechar que andas aquí para que nos cuentes, aquí en la universidad se hicieron intervenciones con esculturas y tú tienes que ver con eso, porque esto surge en el momento en que estás en la Dirección de Difusión Cultural de la UAM. Recuerdo esa visita con Andrés de Luna que se empezó a concebir, ¿por qué no hacer un paseo de esculturas en la unidad? Y bueno, son espacios que la gente se ha apropiado. Los chavos están en los jardines, los maestros, muchos quisiéramos estar ahí, pero tenemos que trabajar. Pero son esculturas muy impactantes. Cuando entras por Calzada del Hueso y ves la del Día de Campo, no puedes dejar de verla y acercar y ser una referencia. Ahí donde está la del Día de Campo, acá donde está la de Bon Domenech, ¿no? ¿Qué tuviste que ver con eso que no estás? Fue en un contexto de celebratorio de un aniversario de la universidad. Y la universidad, digamos, es un sistema mal avenido y peor ensamblado porque las partes se le imponen a su núcleo. Entonces, no hay sistema universitario. Cada unidad está empeñada en definir un modelo educativo, un modelo de organización y tiene una visión también del proceso de enseñanza-aprendizaje, de su inserción y de su compromiso con el entorno público de la ciudad y del país, etcétera. Entonces ahí yo creo que la Rectoría General ha sido demasiado pesada. Yo creo que hay una acromegalia que se lo cobra las ahora 5 unidades. Y yo creo que debería ser un ente, digamos, indicativo con la representación jurídica de la institución y deberían de ser, no sé, por ponerme un poco simplista, 100 gatos en la Rectoría General, no 1000, ¿no? Entonces me parece que hay un abuso ahí de funciones y de intervención en lo que son las peculiaridades y las razones de ser de las unidades. En aquella época lo que se pretendía, o al menos lo que pretendí yo, era justo tener como un elemento de cómo nos podíamos anudar a través de una intervención volumétrica. Entonces había un capital semilla que ponía la Rectoría General en relación con el tamaño de las intervenciones. Si se les requería más, pues lo tenían que cubrir las unidades, etcétera. Y se hizo también una pieza para la propia Rectoría General. Y bueno, como ustedes saben, como es la historia de la Universidad Autónoma Metropolitana, el compromiso y la participación en esto es muy diferente de cada unidad. Xochimilco lo tomó con un extraordinario entusiasmo, siendo el rector Norberto Manjarres. Y entonces sí hubo el interés de, vamos a hacerlo en serio, ¿no? Yo tenía como mucha claridad, incluso política, no solo estética, de que Xochimilco siempre había sido visto como el más lejano, como el hijo desobediente de esta familia disfuncional que es la UAM, ¿no? De modo que yo dije, si nosotros vamos a hacer una pieza magistral, volada de 26 toneladas de Manuel Polgueres en la Rectoría General, tenemos que hacer algo mucho más impactante todavía en Xochimilco, porque se lo merece, porque es la unidad más poblada, porque son los que representan esta cultura de la resistencia que tanto bien nos hace en la vida cotidiana y en la política en México. Y entonces Aceves Navarro ya tenía un vínculo con la unidad, gracias a Andrés de Luna, entre otros, y ya incluso le habían dedicado no un espacio formal de galería, porque en eso estas cosas solamente ocurren en la UAM, es convertir en galería un pinchurriento pasillo, pero bueno, lo bautizaron con el nombre de Aceves Navarro y él estaba orgullosísimo, ¿no? Y entonces empezamos a hacer el tema y Gilberto Aceves Navarro estaba muy hermanado con Xochimilco, tan delirante uno como la otra, de modo que de pronto teníamos un proyecto de una escultura de 80 toneladas que iba a surgir de la piedra brasa y que es una escultura absolutamente monumental, la más grande de este proyecto y de este complejo. Y que además, digamos, viene a entenderse muy bien con esta esfera translúcida, transparente de Ivonne Domecq, que es prodigiosa. Entonces sí hay, digamos, antecedentes que legitimaban tener una pieza de estas. Y se hizo Día de Campo, pusimos nuestra parte nosotros,
y puso su parte en la unidad y tienen una pieza, yo creo que absolutamente soberbia. Ojalá se conociera más, Sí. pero es una pieza magnífica. En Azcapotzalco no quisieron poner ni un peso, ni un peso. La mezquindad de la entonces rectora Mónica de la Garza, uno de los seres más horrorosos que yo he conocido en mi vida, ¿no? Hizo que no querían. Lo vieron hasta como una imposición. Entonces tiene una escultura en acero inoxidable verdaderamente fantástica de Irma Palacios, que es prodigiosa la escultura, y se hizo pagada por rectoría. Tendría que llevar Paloma Ibáñez, que es una jefe de la división de ustedes decía, a gobernar esa unidad para que se hiciera todo este proyecto de intervención y de rescate de lo que ya tenían, que era muy bueno, y la incorporación de otros de wax plásticos de por lo menos 8 premios nacionales, ¿eh? De modo que esto viene a enriquecer mucho la vida universitaria. Claro. Iztapalapa también se hizo una pieza bastante impactante con Jan Hendricks, que es una pieza arquitectónica porque es una celosía en acero galvanizado. Y imagínense, el primer esmalte industrial que se hace de ese tamaño en México, de 1,70 por 48 metros. Y no los estudiamos así, es que somos muy curiosos. Los alumnos viven alrededor de estas piezas, las disfrutan los trabajadores, pero no nos preguntamos demasiado, y me parece que también el papel de las autoridades es llenar estos huecos y promover lo que la singulariza, con todo lo importante que es el patrimonio de la UNAM. Bueno, estas piezas de las que estamos hablando son únicas. Así es. Sí, Yo creo que es la mejor pieza, perdón, con esto termino, las mejores piezas, por lo menos de estos 3 artistas, de Jan Hendricks, de Gilbert Ceres Navarro y de Manuel Telvieres. Sí, en esta época de pandemia hubo un interés de poner orden, ponerles placas, decir quiénes son, dónde están, cuándo se pusieron dentro de la unidad Xochimilco, y el trabajo de mi compañera Mariana de la Galería del Sur ha sido hacer esta descripción de cada una de las piezas para que los jóvenes y la gente que pasamos por ahí sepamos de qué van, qué son, por qué están ahí, ¿no? Y eso, sí, son procesos lentos, esta complejidad de las diversas unidades que pensamos diferente, tenemos carreras diferentes. Lo único que nos unifica es el calendario que no se comparte con ninguna institución, el calendario de la UAM. Pero no, te agradezco que hayas hecho esta descripción porque, pues bueno, es un honor haberte tenido en ese cargo porque hiciste muchas cosas y además te conocí. No, para mí fue un absoluto privilegio, ¿eh? Yo bromeo mucho hago críticas porque para empezar las aplico a mí mismo. Yo creo que esta es una universidad extraordinaria que es bastante inconsciente de su importancia y que siento que en muchos de sus jirones de esta geografía institucional, los cuerpos académicos son mejores que los cuerpos directivos, ¿no? Y ahí tendría que ocurrir algún sacudimiento institucional para acercar de nueva cuenta a trabajadores, estudiantes, profesores, investigadores y autoridades. Aquí están generando algunas distancias tipo la UNAM, que ustedes surgieron como una alternativa completamente distinta, no como un órgano vertical, rígido, etc. Me parece que Xochimilco conserva mucho de ese espíritu libertario y rebelde originario, y que no se dejen avasallar. No, pues por eso yo creo que investigadores como Luis y como Jorge se involucran en estos proyectos, se enamoran a los alumnos, no solo sobre la materia que tengan que ver dentro del módulo, sino les comparten lo que hacen de investigación de propio interés sobre este caso de las cartografías, la planeación y el haberse involucrado en publicaciones como esta, que es muy bonita, pero no es para ver fotos. Muchos libros a veces te hacen y es para ver fotos, ¿no? Dice, ay, sí, qué bonitas las fotos. Es para descubrir a la ciudad a través del caballito, ¿sí? Yo diría una cosa más, nada más. Dime. Me parece que el libro está también hecho, que es una especie como de espiral, como una cinta de mover. Vas y regresas y vas y se le puede hincar el diente, se le puede dar una mordida donde uno quiera. O sea, si uno lee el capítulo de González Lobo, es prodigioso. Es un deleite. No necesito nada de lo demás para entenderlo. Si yo quiero ver simplemente esta memorabilia,
veo lo de Rodrigo Rivero Leigh así, como que todo tiene una enorme autonomía y al mismo tiempo Está hace integrado. sentido como totalidad. Claro. Y me parece que así deben ser los libros. Y aquí creo que también una de estas relativamente novedades, pero sí lo es esta colisión entre quienes son investigadores profesionales y quienes no lo son, ¿no? Ujú. ¿No? Porque Sí, ahí es conjuntaste. donde aprendemos todos, entre los que están Ujú. dedicados más bien a la práctica, ¿no? Sí. Ujú. Como Sergio Saldívar, que era un hombre muy erudito, Sí. pero no era un investigador, ¿no? Ujú. O como González Lobo, que era absolutamente investigador, Investigador, sí. ¿no? Y tenemos esto que además, vuelvo a insistir, es muy importante que los temas que se vinculan con el espacio y que encuentran como un nudo de sentido a los monumentos sean abordados arquitectónica y Ujú. espacialmente, ¿no? Eso es lo justo, de Exacto. allí que sean pues prácticamente puros arquitectos, ¿no? Ujú, ujú. Los que participan, ¿no? Sí. Y alguien que les da un poco de orientación, ¿no? Claro, que Una los pone en brújula, orden. Alguien que sí sabe arquitectura. Se No, pueden pero es un- perder en el universo de la Pero investigación. es un absoluto privilegio. Digo, yo con Jorge es de Han sacado los grandes muchas regalos que me ha cosas. dado la vida cuando entré a trabajar aquí en 98 y también conocerte a ti. Tengo referencias historiquísimas de Luis García Galeano, entonces lo quiero antes de conocerlo. De modo que es un privilegio poder estar todos juntos Ujú. en esta presentación o páginas adentro de este océano Sí, sí, sin de duda. posibilidades visuales Ujú. y reflexivas, ¿no? Y yo creo que la ciudad se merece muchos tratamientos de esto, Sí. que ganaríamos mucho en entenderla, ¿no? Pues como ya encontraron este camino, yo creo que hay que reproducir las experiencias con esos Así indios es. verdes. Sí. No, por ejemplo, Bueno. todo mundo lo sabe. Vete a Indios Verdes y de ahí tomas el camión. Vengo a no sé, y llego a Indios Verdes. Y que estamos en el sur sabemos que es el otro lado. El otro, El- la otrera. La otredad, ¿no? Entonces, bueno, por decir alguno, pues yo les agradezco muchísimo, Luis Ignacio, Luis García Galeano, Jorge González Sí, Aragón, sí, sí. haber Muchas tenido gracias. esta charla y esta oportunidad de que TV UAM nos apoye para transmitir esto y dejarlo grabado y que sea ya parte del repositorio que tenemos de divulgación. A veces piensan que divulgación de la ciencia es sobre ciencias naturales, pero es sobre todo conocimiento que se genera estructurado con nuestros investigadores y bueno, es el caso de este tema, de este libro y de esta charla. Agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Sí, sí, sí. Esperemos vernos pronto. Y me despido agradeciendo al equipo de TV UAM por la transmisión de esta charla, a la doctora Elsa Muñiz, coordinadora de Extensión Universitaria, a la doctora Angélica Buendía, quien es la secretaria de unidad, y al doctor Javier Soria, quien es el rector de la unidad Xochimilco. Muchas gracias y nos vemos el jueves a las 2. Hasta luego.